16, 28. Cuando todos lo tengan, me dan un amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Aleluya. Palabra de oración. Gracias, Dios mío. Padre amado que estás en el cielo, en este momento, mi Dios amado, te doy las gracias, Padre Santo, por este privilegio, mi Dios amado. Te pido, mi Dios amado, que seas tú, Padre Santo, hablando la vida de mis hermanos, así como has hablado la mía, mi Dios. Te pido, Padre Santo, que seas tú guiándome en todo momento, mi Dios, y que seas tú, mi Dios amado, dándome las palabras, mi Dios amado, para hablar en esta noche. Te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno, mi Dios amado, y grande, inmensa ha sido tu misericordia, mi Dios amado, por darme este privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es sorprendente cómo el peso, amén, de una misión o un deber, amén, o una responsabilidad puede hacer, amén, que una persona sea capaz de vencer cualquier obstáculo en su vida, amén, para cumplir con esa misión. Y alguien, amén, que se puede identificar muy bien con eso, amén, somos aquellos que somos padres o madres, amén, que por nuestro amor, amén, hacia nuestros hijos, o la responsabilidad, el deber que sentimos para con ellos, amén, de protegerlos y de suplirles, amén, sus necesidades, amén, nos pueden hacer, amén, nos pueden hacer vencer, amén, cualquier obstáculo que se nos cruce en el camino. También aquellos, amén, que están, digamos, que se han propuesto una meta, amén, se han propuesto una misión de poder obtener un título, cómo se esfuerzan, amén, pasando años, tal vez trabajando y estudiando, tal vez no comiendo bien, tal vez no durmiendo bien, amén, pero lo hacen, amén, porque se han impuesto una misión, se han impuesto una meta. Y esta noche vamos a aprender, amén, de el juez número 12, Sansón. Sansón era un hombre con una misión. Y él sabía bien cuál era la misión que él tenía. Y también él deseaba, amén, terminar esa misión. Y vemos, amén, cuando vemos la vida, amén, de Sansón, vemos dos cosas, amén. Sansón era un juez, amén, porque en aquel tiempo no habían reyes, amén. Israel no era gobernado por reyes, sino que Dios levantaba jueces, amén, para juzgar al pueblo y también para volver a encaminarlo cuando ellos se apartaban del camino del Señor. Entonces, cuando vemos la vida de Sansón, vemos dos cosas, amén. Y la primera cosa que vemos es que Sansón era un hombre escogido por Dios. Era un hombre que había sido apartado por Dios. Y número dos, vemos que la vida de Sansón era una batalla constante. Pareciera que él había nacido para pelear. Su vida se resumía en que los filisteos le daban un golpe y él le daba otro golpe a los filisteos. Y los filisteos le daban un golpe y él le daba otro. Y así era algo constante que se repetía. Y muchas veces así es nuestra vida, amén. Así es nuestra vida, una batalla constante, amén. Batalla tras batalla. Y Jesús sabía, amén, que esto iba a ser así. Por eso es que en Juan capítulo 16, versículo 33, él dice, amén, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Nuestra vida está constantemente bajo ataque. ¿Y cuál es la forma, amén, de nosotros contraatacar, amén? Acercándonos más a Dios, consagrándonos más a Él y no dejando, amén, de predicar su santo evangelio. Porque sabe usted que ese es el propósito del enemigo, amén, de atacar nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos alejemos de Dios. Él quiere que nuestras almas se pierdan y también que así se pierdan aquellas almas, amén, que pueden ser alcanzadas por nuestro servicio en la obra del Señor. Entonces vemos que la vida de Sansón era una batalla constante. Y Sansón tenía dos enemigos. ¿Y cuáles eran esos enemigos? Número uno eran los filisteos. Los filisteos siempre estaban provocando a Sansón, siempre estaban buscándole cómo provocarlo. Y Sansón vemos que tenía un carácter que Sansón no se dejaba. Y vemos en el capítulo 14 de Jueces, versículo 19, donde nos relata, amén, que Sansón mató a 30 filisteos en el valle de Ascalón. Y vemos que rápidamente los filisteos responden. ¿Y qué hacen? Toman a la mujer de Sansón y se la dan a su amigo. Pero Sansón no se sentó a llorar. Él, como les digo, tenía un carácter que él no se dejaba. Entonces, ¿qué hizo él? Él va y caza 300 zorras. Eso lo vemos en el capítulo 15, versículo 4. Dice que caza 300 zorras y las amarra de sus colas de 2 en 2. Y dice que pone teas, que es un material, como un tipo de madera que se encendía fácilmente. Y dice que y después las enciende un fuego y las suelta. Y dice que quema todas las mieses, las viñas y los olivares de los filisteos. Cuando los filisteos se dan cuenta de esto, que todo estaba destruido, preguntan que quién lo hizo. Entonces hubo alguien y le dice, fue Sansón. Vienen ellos y empiezan a buscar la forma de cómo vengarse de él. Como les decía, amén. Los filisteos le daban un golpe, Sansón daba otro, después los filisteos le daban otro. Era algo constante. ¿Qué hacen los filisteos? Queman al suegro de Sansón y a su mujer. Los matan. Y eso lo puede ver usted en el capítulo 15, versículo 6. Y con esta serie de eventos nos damos cuenta, amén, que Dios le había dado, amén, como les mencionaba a Sansón, un carácter, amén, que se podría decir que era un carácter de león, amén, un carácter que era feroz. ¿Por qué? Porque era contra gente feroz como leones que él iba a tener que pelear. Los filisteos eran gente sanguínea, gente que ellos tomaban venganza sin pensar. Y Sansón, a pesar de todos los errores que él tenía, de todas sus malas decisiones, él sabía que su fuerza no estaba tal vez en la musculatura que él podía tener, o tal vez su pelo, porque el pelo de Sansón solo era la señal exterior, la señal de afuera del pacto que él tenía con Dios. La razón por la cual Sansón pierde su fuerza cuando le cortan su pelo es porque él ya había roto el pacto que tenía con Dios en su interior. Entonces, Dios le había dado a Sansón un carácter de león para que se defendieran de los filisteos, que eran como leones. Porque para vencer a un león, ¿verdad que se necesita otro león? Porque usted no va a poner un cordero a pelear con un león. Lo va a hacer pedazos. Así es. Y esto me hacía pensar, ¿no?, que el profeta Isaías compara a Cristo como cordero y como león. Y no es que Cristo fuera mitad cordero y mitad león, no. Cuando la palabra dice, habla de esto, amén, es que da a entender, amén, que Cristo en su carácter, él sabía cuándo debía ser cordero y cuándo debía ser león. Amén, así es. Gloria al Así Señor. que cuando Cristo está en la cruz, él está muriendo como cordero. Él no muere como un león porque no se necesitaba la sangre de un león para limpiar el pecado del mundo. Aleluya. Y vemos, amén, que como cordero, él se expresa. Y algunos ejemplos de esto lo vemos en Lucas 23:34,
cuando él habla, ¿no? Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:43, cuando le dice a aquel ladrón, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y en Juan 19:26 al 27, cuando le dice a su madre, ¿no? Mujer, he ahí tu hijo, y a su discípulo, he ahí tu madre. Estos son algunos ejemplos, amén, de Cristo hablando como cordero. Aleluya. Cristo muere como cordero, amén, pero Él no resucita como cordero, sino que Él resucita como un león. Amén, aleluya. ¿Y cómo habla un león? En Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Ahí está Cristo hablando como león. Gloria a Dios. Entonces Dios había habilitado a Sansón para pelear contra los filisteos, amén, que venían como leones a devorarlo. Y la Biblia dice, amén, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Y yo cuando leía esto, este versículo, amén, y hacía conexión, me acordaba, amén, de un hermano, hermano Núñez, mi esposo lo conoce, que él siempre me decía, hija, me decía, con el enemigo nunca se porta uno como cordero. Con el enemigo uno nunca puede ser humilde, me decía él. Con Dios uno tiene que ser cordero, tiene que ser humilde para uno dejarse moldear por Él. Pero con el enemigo no se puede hacer eso, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 15, la palabra nos continúa diciendo, amén, que después de que los filisteos quemaron al suegro y a la mujer de Sansón, Sansón hirió a los filisteos con gran mortandad. Y así era la vida de Sansón, amén, una constante batalla. Pero ahora vemos, amén, que los filisteos no eran los únicos enemigos que Sansón tenía. Sansón tenía otro enemigo. Y no era Satanás, que el Señor lo reprenda, ni tampoco eran las mujeres, amén, porque sabemos que las mujeres eran una debilidad para Sansón. Sino que el otro enemigo que Sansón tenía era Sansón. Él mismo era su enemigo. Y muchas veces tratamos, ¿no?, de evadir responsabilidades y preferimos no poner excusas muchas veces cuando hacemos algo, amén, que cuando nos va mal en algo, cuando hacemos algo que va en contra, amén, de nuestro Padre Celestial. Y el ser humano casi siempre está lleno de excusas, ¿no? No que yo estoy en esta situación porque fulano de tal hizo esto, no que yo estoy en esta situación porque aquel me miró mal o aquel habló mal de mí, o yo no le sirvo al Señor o no voy a la iglesia porque esto me hicieron. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, le dice, cuídate de ti mismo. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dice cuídate de tus padres o de tus amigos o cuídate de tu hermano, no, le dice cuídate de ti mismo. Y por eso es que Sansón, habilitado por Dios, vence a los filisteos, pero no pudo vencer, amén, al que estaba dentro de él. No pudo vencerse a sí mismo. Y muchas veces, amén, nuestro gran problema somos nosotros mismos. Como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del 7 en adelante. Son bastantes versículos, pero luego invitar que vayamos a Romanos 7 y vamos a leer del versículo 20 al 25. Romanos 7, 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo nos dice, amén, que su batalla más grande, amén, fue con él mismo, con los mismos deseos de su carne, amén. Y ahora vemos, ¿no?, que Sansón se encuentra que no solo tenía que luchar con los filisteos, sino que también tenía que pelear, amén, con el león que estaba dentro de él, amén, el león llamado Sansón. Y vemos, amén, que Dios había dotado a Sansón con muchos dones. Él tenía muchos dones, amén, dones que eran usados para el beneficio del pueblo de Israel. Pero si usted ve detenidamente, amén, toda la historia de Sansón, usted se va a dar cuenta, amén, que Sansón tenía problemas con su carácter. Él tenía problemas con su carácter, con su enojo. Y él pasa, amén, su vida luchando con esas áreas de su carácter, amén. Áreas que él no había logrado someter bajo el poder de Dios. Pero esto pasaba, amén, porque había algo, amén, en la manera de pensar de Sansón había una falla, amén, y es una falla, amén, que también nosotros podemos ver en este tiempo, amén, muchas veces en las iglesias. Y esa falla es también que muchas veces no sabemos distinguir entre la diferencia, amén, de los dones y los frutos del Espíritu. Y porque usted sabe, ¿verdad?, que esos dos son cosas diferentes. Los dones son una cosa y los frutos son otra cosa. El apóstol Pablo nos habla de lo que son los dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Un don espiritual es una manifestación de poder que el Espíritu Santo opera a través de un creyente, a través de una persona, para la edificación de la iglesia. O sea que los dones no son para exaltarnos nosotros mismos o para ser reconocidos, sino que los dones son para edificar la iglesia. Amén, así es. En otras palabras, los dones tienen que ver, amén, con lo que nosotros hacemos como cristianos para la iglesia. Aleluya. Y los frutos son lo que nosotros somos como cristianos, amén. Y este era el problema de Sansón. Sansón pensaba, amén, que todo giraba alrededor de lo que él hacía, no de lo que él era en el Señor. Y para que haya, amén, un balance en nuestra vida, todo lo que hacemos tiene que ir de la mano, amén, con lo que somos. Sansón pensó que todo se trataba de hacer y de hacer, amén, y no de lo que él era. Y eso, amén, es lo que va a hacer que muchos se pierdan en aquel día. Como dice en Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo pensaba en esto, que cómo es posible que Dios, siendo un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que nos creó a todos y creó todo, ¿cómo es posible que Él diga que no conoce a alguien? Si Él nos creó a todos. Y yo me ponía a pensar en eso. Y me daba cuenta, ¿no?, que cuando Dios dice que no conoce, lo que Él está diciendo, ¿no?, es que como que esta persona le dio más importancia a lo que hacía, ¿eh?, pero nunca creció en sí en lo que era. Aleluya. Que hizo milagros en su nombre, que profetizó en su nombre, pero que su vida y su carácter nunca estuvo en realidad como Dios quería que estuviera. Y es verdad que debemos crecer, amén, en lo que hacemos es importante, porque lo que hacemos, amén, nuestros dones es lo que edifica, amén, el pueblo del Señor. Pero también debemos crecer en lo que somos, amén, tenemos que reflejar a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que Sansón no venciera a Sansón? Número 1, le cortaron su pelo, que era la señal de su pacto con Dios. Número 2, le sacaron los ojos.
lo dejaron sin visión. Y yo pensaba, ¿no?, que tal vez ellos decidieron sacarle los ojos porque ellos tal vez pensaron, ¿no?, que quitándole su pelo no necesariamente iba a perder totalmente su fuerza. Y sabemos que cuando le quitan la visión a alguien, de nada sirve que sea fuerte, porque no sabe dónde enfocar su fuerza. Ataca a lo loco, no sabe qué lo rodea, no sabe dónde están localizadas las cosas. Entonces lo dejaron sin visión. Y número 3, lo llevan a Gaz también para hacer burla de él, para que los divirtiera a ellos. Entonces vemos que un león llamado Sansón, amén, había destruido a un hombre de Dios que se llamaba Sansón. Por no trabajar en su carácter y por no dejar que Dios trabajara, amén, en la vida de él, por no desarrollar quién era él. El camino de Dios no se trata solamente de, digamos, predicar bonito o enseñar bonito, o tocar instrumentos bonitos, cantar bonito. La vida del Señor, el camino del Señor, vivir en el Señor, se trata de tratar día a día, amén, por esforzarnos día a día, amén, por estar a la estatura de Dios, por estar, amén, a la altura de Dios. Aleluya. Y que cuando la gente nos vea, amén, no nos vean a nosotros, sino que vean a Dios reflejados en nosotros. Aleluya. Y ahora Sansón, amén, estaba derrotado, porque venció, amén, a los enemigos que lo rodeaban, pero no pudo vencer, amén, al que estaba dentro de él. Lo había perdido todo, había perdido su visión, había perdido su pacto con Dios, amén. Y vemos en el capítulo 16, versículo 26, que ahora Sansón necesitaba incluso a alguien que lo guiara. Dice que andaba un muchacho guiándolo de su mano. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere con nosotros. Quiere quitarnos la visión para después él guiarnos y él hacer de nuestras vidas lo que él quiere. Y regresando a los primeros versículos que leímos, vemos que Sansón, en el capítulo 16, versículo 28 al 30, ahí podemos ver que Sansón toca fondo. Al verse destruido, al verse que estaba tan vulnerable, y se vuelve a Dios y clama por su ayuda, y Dios le da otra oportunidad. Mire que eso es lo bonito de Dios, que tal vez Dios no, mucha gente lucha, ¿no?, por querer, dicen, yo quisiera que el tiempo regresara para atrás, para yo no hacer lo que hice, para yo poder corregir los errores que cometí, pero Dios no regresa el tiempo para atrás, y tampoco Dios da repeticiones en nuestras vidas, pero Dios da segundas oportunidades. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, amén, somos fruto de una segunda oportunidad que Dios nos dio. Entonces vemos que Sansón, con esta oportunidad que Dios le da, mata más enemigos, dice, de los que había matado en toda su vida. Sabemos que la vida del cristiano, amén, es una batalla constante. Amén, así es. Es una batalla constante, pero también sabemos que Dios es el que está con nosotros. Solo que lo que necesitamos, amén, es no apartar nuestra mirada de Él y no tener en poco, amén, lo que Él ha hecho, amén, de que Él nos ha escogido y Él nos ha llamado. Gloria a Dios. Que no nos pase como le pasó a Sansón, que nuestra vida esté centrada, amén, primeramente en lo que somos, amén, que somos hijos de Dios, que somos representantes de Dios en esta tierra, amén, que somos linaje escogido, amén. Que nuestra relación con Dios no se base en los dones, amén, que Dios ha depositado en nuestra vida, sino que se base, amén, en tener una relación genuina con Él, porque sabe usted que eso es el Evangelio. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es estar en la iglesia todos los días o ir todos los domingos a la iglesia. El Evangelio es tener una relación personal con nuestro Salvador. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Siempre dejemos, amén, que Él nos moldee. Tenemos que saber, amén, que con Dios tenemos que ser humildes, amén. Con Dios tenemos que comportarnos como corderos, amén.
para dejar que Él nos moldee. Porque esa es la única forma, amén, que nosotros vamos a poder vencer, amén, nuestra naturaleza pecaminosa, amén. Porque sabemos que es una lucha constante, amén, es una lucha constante que tenemos que estar todos los días luchando, amén, para no fallarle a nuestro Dios. Y la única forma, amén, es dejando que Él nos moldee. Así que este ha sido el corto mensaje.